Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Aquí escuchando llover. Una maravilla cuando llueve. Sí. Y cuando no llueve también. Bueno, y pues justamente la pregunta que te tengo para hoy la relaciono un poco con estos días grises. Ahorita, digamos que como humanidad estamos pasando un momento complejo, complicado. Y estos días y esos momentos, estas crisis que vivimos todos también a veces nos hacen reflexionar un poco y sobre qué es lo que está mal, ¿cierto? Porque existen tantos celos, tantas envidias, tanta ambición. ¿Qué podríamos hablar al respecto? A ver, Juanca, hay una cosa bien especial. Y es que no solo la humanidad, es toda la tierra, toda la comunidad viviente. Hemos atravesado primaveras, veranos, inviernos, días grises, días negros, extinciones de la gran cadena de la vida. Y enos aquí estamos como un milagro. Antes de que todo comenzara, yo me digo que había un día gris, oscuro, negro, negro, no había nada antes del Big Bang. Y de pronto se hizo la luz, qué maravilla, y emergió todo como si hubiera millones y trillones de semillas esperando a germinar cuando reciben la luz física, no, qué sé yo, la luz de una inteligencia cósmica, de un creador, pero todo emergió ahí del gris, de las tinieblas, del vacío y de la nada, ¿sí? Las noches son oscuras, pero qué tal que las noches fueran luminosas. Y tú dejas de ver el sol, pero ¿qué ocurre? Que empiezas a ver las estrellas y tú dejas de mirar afuera. Está gris y está oscuro el día, te recoges, te tomas un buen cafecito, miras, miras hacia adentro y entonces encuentras el cielo estrellado dentro de ti. Así que no hay que catastrofizar, hay que relativizar. Estamos en crisis, pero si nosotros estudiamos la evolución, la misma evolución, aún la evolución humana, es hija de la crisis. La crisis, este es un universo en crisis. Si tú ves la explosión de supernovas, los maremotos, los terremotos, todo está en movimiento y a veces el movimiento se acelera. Ahora estamos en una crisis, digamos una pandemia, pero siempre tenemos epidemias, está lloviendo, lloviendo y de pronto se viene un huracán. Y obviamente un huracán con todas sus lluvias torrenciales nos podemos ahogar. A veces no entendemos que, claro, si está lloviendo torrencialmente, ¿yo qué hago? Me escampo, ¿sí? Si llueve más poquito, ¿qué hago? Pues me escampo de otra manera, saco el paraguas y salgo con cuidado y voy caminando. Y obviamente cuando salga el sol, ya digamos es la primavera, nos desconfinamos en el sentido en que nos podemos exteriorizar y podemos florecer. Pero si no tenemos esas metáforas para comprender la vida, estamos perdidos. Si no vemos más allá de nuestras narices y no relativizamos en el sentido mismo de todo el oleaje de la evolución, pues nosotros vamos a terminar haciendo una catástrofe afuera y adentro. Vamos a convertir el miedo, que es una estrategia de supervivencia, lo vamos a convertir en pánico. Y si nosotros perdiéramos la ambición, perderíamos la fuerza más maravillosa de la evolución. El problema no es la ambición, como no podemos decir que el problema es el deseo. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con que ahora matemos el deseo. ¿Sí? El deseo es como un caballo brioso, ¿sí? Y nosotros somos como el jinete. El problema no hay que matar el caballo y seguir de a pie por la vida. ¿Sí? Lo que hay que saber es ser un buen jinete, cómo dirigimos el caballo de nuestros deseos en la correcta dirección. Problema del deseo frecuentemente, como de la ambición, es que nosotros dejamos que el caballo se desboque, perdemos nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra dirección, nos confundimos con el caballo y entonces vivimos para el caballo y el sentido del caballo es el jinete. Claro, pero también está lo contrario, ¿no? Es que el problema es la ambición. No, el problema no es la ambición.
es cómo tú manejas esa fuerza evolutiva de la ambición que te lleva a la superación, porque si hay un exceso de ambición, es como si tú vivieras para el caballo, exactamente, y terminas convertido en un caballo, en una bestia, y haces bestialidades. Así que es muy bueno en las palabras tratar de contextualizar para que nosotros comprendamos que hay un impulso básico en la evolución. Ese impulso es ampliar el conocimiento, ampliar el poder, ampliar el territorio para expandir las fuerzas de la vida. Y ese impulso no es negativo porque ya existe en la humilde amiba. La humilde amiba cuando saca parte de su cuerpo, de su plasma celular y hace un pseudópodo como si tuviera un piecito, tiene un deseo por expandirse hacia su espacio, por buscar el alimento. Si no hubiera deseo, no existiría el hambre, y si no existiera el hambre, no podríamos supervivir. Y si nosotros ya lo vemos en una imagen macro, no hacemos una connotación de toda la cadena de la evolución, nos encontramos algo muy bonito. Si yo digo el deseo por un átomo de hidrógeno es convertirse en helio y el deseo del helio convertirse en otros elementos y de pronto nos encontramos elementos tan pesados que son elementos radiactivos que han acumulado tal fuerza a nivel de sus núcleos que nosotros pudiéramos liberar esa fuerza. Así que toda la evolución es una tendencia a la fusión y sin ese impulso, ese deseo de integración, pues no existiría la evolución en ninguno de los reinos de la naturaleza. Pero hay una delgada línea ahí, ¿no? Porque digamos ese proceso constante de evolución, de crecimiento, eh, eventualmente se pasa para el otro lado, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo también. O sea, está bien el proceso, pero hay un punto. Obviamente, ese punto establece el orden, hasta dónde va mi deseo, ¿sí? Porque si ese deseo es invasor. Yo te pongo un ejemplo, es el de una célula tumoral. La célula tumoral se divide, pero se divide desordenadamente y no tiene límites. Y al no tener límites se desordena y desordena todo su medio ambiente e invade y ocupa un territorio que no le corresponde. Y además, paradójicamente, termina suicidándose porque está destruyendo el huésped que la alimenta, pero no vamos muy lejos, ¿no? Es lo que pasa con una multinacional, sí, más o menos. Imagínate que un país es como una célula y que la humanidad con su economía, con sus relaciones, constituye un gran tejido. Entonces, si las células de un tejido, llamémosle el hígado, se desordenan y se comen el hígado y luego viajan a través de todas las fronteras e invaden otros países, pues terminan siendo células muy poderosas, pero totalmente autolimitadas, porque van a destruir un patrón de ordenamiento que le puede dar la vida. ¿Qué ocurre con ellas? Pues que tienen la ambición de sobrevivir, ¿sí? Pero sobreviven a costa de todos los demás. ¿Qué ocurre con nosotros cuando dejamos desbordar nuestro deseo? Pues que nuestro deseo va más allá de nuestros propios límites. Pero ¿cuáles son esos límites? Vamos a hablar de esos límites, ¿sí? Cuando se expande más allá de los límites, destruye nuestros propios límites, ¿sí? Y destruye las fronteras de lo que hay alrededor. Entonces se vuelve invasor. A eso lo llamamos la ambición desmedida. Es que la ambición de toda vida tiene medida. Y eso es lo fundamental dentro de la ambición. Digamos que la ambición es una forma de deseo que te lleva a la expansión y esa expansión puede ser en el conocimiento. El día en que perdamos la ambición por conocer, pues realmente no vamos a poder avanzar. La ambición espiritual, existe una genuina ambición espiritual, un deseo de ascender, de realizarte, pero no solo de realizarte, sino de trascender. La ambición de formar una familia y compartir el amor, la ambición de amar, el deseo genuino de amar, eso también tiene un sentido en la evolución. Lo que no tiene sentido es que ese deseo no tenga medida, no tenga límites.
y vaya más allá de nuestra necesidad. Así que ahí empezamos a encontrar una palabreja bien importante. Tus límites, tus verdaderos límites son establecidos por tus necesidades. Pero tus necesidades afortunadamente se están expandiendo, están evolucionando. No es lo mismo la necesidad de un niño que la de un adolescente. La de un ser humano maduro es diferente y la necesidad de una persona que vive como la gente común y corriente no es la misma necesidad de alguien que ha alcanzado un nivel de sabiduría, un nivel de intuición, un nivel de espiritualidad determinado. La necesidad de alguien que está en primero de primaria no puede ser la necesidad del que esté en el PhD. Sus necesidades son muy diferentes y yo no pudiera decir que el que está en el PhD es un ambicioso corrupto porque está asimilando tener más conocimientos, mientras el niño es carente de ambición porque no está ambicionando lo que ambiciona el sabio. Digamos que todo esto se refiere al nivel evolutivo de cada quien. Y en ese nivel evolutivo sucede algo maravilloso y es que vamos superando nuestros propios límites. Pero nadie puede superar sus límites ordenadamente si no reconoce sus necesidades. Así que es a cada quien según su necesidad. En el momento en el que tú tengas más de lo que necesitas, en ese mismo instante trasciendes desordenadamente tus límites, te expandes exageradamente y lo que ocurre es que pierdes contacto con tu ser, con tu centro. Y así te pierdes tú mismo como punto de referencia y la ambición te pierde y el poder que te genera la ambición te pierde y dejas de poseerte y terminas siendo poseído por tu poder, por lo que posees, por las cosas y experimentando un gran sentimiento de vacío. Y cuando lo experimentas, yo sé que me vas a preguntar allí al respecto, yo redondeo la idea porque esto es apasionante. Y cuando tú experimentas ese sentimiento de vacío, no te das cuenta de una cosa, que ese vacío es vacío de ti mismo, nada más. Y procuras satisfacerlo consiguiendo más y más y más cosas, pero nunca va a ser suficiente porque cada vez vas a estar más en la periferia, más lejos de tu centro, te confundes con el rol, con el poder, con el hacer y has abandonado tu propio ser. Y paradójicamente, eso ocurre con mucha frecuencia, en medio de la riqueza, de todo el poder externo, de toda la riqueza, la más profunda de las miserias. En medio de toda la riqueza material, la pobreza espiritual. Eres un pobre de espíritu, aunque tengas muchas cosas. Así que cuando ya tú confundes el sentido de la vida por tu ambición, por el deseo desmedido, por haber perdido la conciencia de tus propios límites, cuando tú confundes el sentido de la vida con el poder, sucede algo terrible y es que consagras algo que es sagrado, tu vida, tu ser al poder y pierdes el poder de vivir. Bueno, tienes poder para otras cosas, para poseer, para dominar, para controlar, pero has perdido el poder sobre ti mismo y eres un poseso. Es decir, la gente cree que el poseso es el endemoniado que anda por ahí echando espuma Mm. y que hay que exorcizar. No, yo digo que aquí hay que exorcizar es a todos aquellos que están confundidos y con mucha compasión, porque eso lo hacen por ignorancia de lo que son. Están confundidos con el poder, el placer y los sentidos y han consagrado por su excesiva ambición la vida que es sagrada al poder, al placer y a los sentidos. Y entonces si un día despertamos, que venga un día gris, que venga un tsunami, una tormenta, que nos toque muy de cerca la muerte, que la vida nos haga más allá de todas esas estructuras de poder,
nos haga vulnerables y sensibles, y entonces invirtamos el proceso de la vida, cambiemos de dirección, cambiemos de sentido. Entonces ya no vivamos para las cosas, sino que consagremos las cosas a la vida, tengamos el sublime poder de vivir. En ese momento no se acabó el deseo ni la ambición, pero sí se acabó la corrupción, la ambición desordenada. Tengamos el sentido de vivir, no vivimos para los sentidos y llevamos los sentidos, los consagramos a la vida que es sagrada y consagramos los sentidos al sentido profundo, al alma, a la esencia que somos. Y entonces en ese momento, qué maravilla, hemos cambiado de dirección, hemos cambiado de sentido, de propósito de vivir. Y en ese momento encontramos que el deseo y la ambición son sagrados, que tenían sentido. Y estás creciendo no desde la periferia, sino como uno crece, como puede crecer desde el centro. Una flor, claro, vivir, Juan Carlos, es florecer. Y cuando nosotros observamos cómo una flor crece, eso sí que es misterioso. Claro, yo veo esta florecita y la florecita se abrió. Dice, qué milagro, pero es que la flor no tiene músculos. ¿Y cómo diablos hizo para moverse y generar este movimiento de apertura? Entonces la flor estaba cerradita, ¿sí? Era un capullo y de pronto se abrió, pero no tiene músculos ni nada que la mueva externa ni internamente. ¿Cómo hizo para abrirse? Es que hizo un proceso de crecimiento. Vivir es crecer, es expandirse. Y la flor anhela la luz y la luz la despierta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la flor es tocada por la luz, crece desde el centro, no desde la periferia, ¿sí? Sino que va creciendo desde el centro y va haciendo esto. Como crece más desde el centro que desde la periferia, entonces el movimiento es este, es un movimiento de apertura y de pronto la flor se abre. Si nosotros aprendiéramos esa que es una ley de la naturaleza, seríamos muy radicales para resolver el tema de la ambición desordenada que nos lleva a la corrupción, a la invasividad, a la violencia, a la falta de paz, a buena parte de las cosas que nos están ocurriendo en la tierra. Y es que solamente es posible crecer ordenadamente desde el centro. Cuando tú creces desde la periferia ya sabes lo que pasas, pero cuando tú creces desde el centro, desde tu corazón, estás generando coherencia cardíaca, estás ordenando la ciudad de la vida, estás armonizando todos tus campos de conciencia y esos campos de conciencia, que como son transparentes, coherentes y ordenados, permiten que tu luz se refleje desde adentro, que tu luz se refleje y se revele e irradie desde el centro. Entonces tú creces, pero creces ordenadamente porque tu crecimiento lleva al crecimiento y al ordenamiento de todo lo otro, de lo que tú está a tu alrededor. Cuando tú creces desde el centro y te ordenas desde ese deseo profundo que nace de tu corazón y que es ordenante, se ordena tu hijo, se ordena tu familia, paradójicamente también se ordena tu economía. La gente cree que la economía es una cosa de dinero, algo que se consigue externamente. No, la economía es algo que tú sembraste internamente, que sembraste en tu corazón. Pudiste fertilizar la tierra de tu corazón, sembrar la semilla correcta de tus pensamientos y tus sentimientos, y entonces tienes un florecimiento económico. Y eso es una maravilla, pero el florecimiento económico cuando se da artificialmente, es decir, cuando tú en vez de crecer desde adentro, desde el centro, creces por la periferia, ¿qué ocurre? Que te cierras. Y no solo que te cierras, no te abres a la luz, sino que al cerrarte te abres hacia la sombra. Es lo que yo llamo la magia negra. La magia negra no es un brujito por aquí haciendo esto y esto, no. La magia negra es cuando la ambición nos lleva a patentar las semillas, por ejemplo, nos lleva a patentar el genoma,
nos lleva a patentar la vida, nos lleva a patentar el conocimiento que es un patrimonio de la humanidad para tener el poder de invadirlo todo. Y eso es magia negra, nada más y nada menos, porque es un crecimiento desde la periferia, no desde el corazón, no desde el amor, no desde el deseo puro, sino que ya ese deseo está desviado, porque no es el deseo de activar las fuerzas de la vida, sino que es el deseo de dominar y de explotar la vida. Así que esto de la ambición tiene muchísimas connotaciones para nuestra vida personal, cotidiana, para la humanidad, para la tierra. Bueno, Jorge, y entonces a todas estas, ¿qué podríamos decir de la avaricia? La avaricia es una ambición desmedida cuando vas más allá de tus límites, ¿sí? Cuando tú vas más allá de tus necesidades y además cuando tienes envidia, cuando tienes celos, cuando pretendes el bien de otros, cuando te comparas y no te sabes incomparables, cuando te llenas de complejos, frecuentemente un complejo de inferioridad nos puede llevar a la careta del complejo de superioridad. Yo me digo que en la vida no hay complejo de superioridad, que el complejo de superioridad es simplemente la máscara o la compensación de un complejo de inferioridad. Ambos complejos enredan la vida, anudan la vida, nos la complican, ¿sí? Así que para resolver ese tema hay que salir de los complejos y salir de los complejos es que tú no necesitas más de lo que tu ser necesita. Es que en el momento en que tú tienes más de lo que necesitas, lo que estás haciendo es creando un lastre, una carga, un peso. Cuando tú no respondes a tu necesidad y va más allá de tu necesidad, generalmente es por miedo, ¿sí? Y en ese momento el miedo opaca el amor. Es decir, ya no puedes amar, ya no te puedes amar, ya no te puedes reconocer. Te reconoces por lo externo, tu punto de referencia es externo. Entonces pierdes la conciencia de tus propios límites y te expandes más allá de lo que realmente necesitas. Eso es la avaricia. La avaricia es un deseo y una ambición desmedida que te llevan a poseer más allá de aquello que realmente te corresponde para vivir dignamente. Pero no solo eso, sino que te llevan a invadir otros territorios, te llevan a desordenar, te llevan a la corrupción, te llevan a la injusticia, al desconocimiento de la cooperación, de la fraternidad, de la solidaridad. Todo eso desaparece en el camino de la avaricia y todo esto en última instancia es generador de violencia. Digamos que los problemas del mundo son por exceso de ambición y nada más. Y ese exceso de ambición lo podamos denominar avaricia. Pero con esto tocas un tema esencial. Te preguntaba sobre si la avaricia, un avaro es consciente de su avaricia o es un proceso inconsciente. A ver, si la avaricia, a mí no me gusta hablar de pecado, ¿no? Porque el único pecado capital para mí es el separatismo. Y una persona con avaricia se separa del mundo, se separa de ella misma y está manifestando la causa real de todas estas cosas, que es la ignorancia. O sea que no puede ser conscientemente. A ver, él puede ser consciente de su poder, pero no es consciente de su ignorancia. Él ignora e ignora que ignora y cree que sabe y su sabiduría la convierte en instrumentalizar el poder, el tener. Y él se confunde, de hecho es una manifestación mayor de la ignorancia. Él confunde su ser con el tener y con sus posesiones. No solo es que lo confunde, sino que es que consagra sin saberlo
el ser al tener. Entonces es profundamente infeliz. ¿Sí? Una persona con avaricia no puede ser feliz porque está negando su ser. Pero aquí tenemos un lío mayor y es que hemos hablado de los límites y los límites son nuestras necesidades. Este es el mundo de la necesidad. ¿Reconocemos nuestra necesidad? Esa es la pregunta. Yo lo simplifico, digamos que tú necesites unos 2 litros de agua al día, pero si tú te bebes 20 litros te enfermas, eso es claro. Digamos que tú necesitas, según tu actividad, unas 1800, 2000 calorías al día, pero si tú consumes 4500, te enfermas, vas a tener un síndrome metabólico y una angioesclerosis, por ejemplo, o como mínimo una diabetes. Así que si tú necesitas, por ejemplo, recorrer para consumir tus calorías unos 5 kilómetros al día, pues si vas a recorrer 20 kilómetros vas a ir más allá de tus necesidades y obviamente también de tus capacidades y te vas a consumir. Así que el límite es personal, es individual, depende de tus circunstancias. Es perfectamente posible que tú seas un avaro teniendo solamente 10 pesos en el bolsillo, ¿sí? Porque los mantienes en el bolsillo y los acumulas y ni siquiera con ello respondes a tus necesidades. Crees que lo que necesitas es tener 10 pesos en el bolsillo y no comer lo que necesitas. Pero es posible que tú tengas 10 millones de dólares y eso no sea avaricia, porque esos 10 millones de dólares los estás consagrando a generar trabajo, a generar una empresa, a reinvertirlos en la tierra, digamos que en la avaricia hay acumulación innecesario. Pero cuando tú tienes, la gente confunde a veces avaricia y riqueza, de ninguna manera, ¿no? Porque el que tiene avaricia es muy pobre, aunque tenga mucho, ¿sí? Pero el rico puede ser muy rico, aunque no tenga nada, es decir, aunque deba en los bancos y haya generado inversiones que estén generando beneficio para el planeta. Digamos que de pronto nosotros confundimos esto en nuestra tradición judeocristiana con el que deberíamos ser pobres, y mientras Mm. más pobres, más arrancados y más miserables, más cerca el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso sí que es una Sí, corrupción. pobre pero honrado. Sí, pobre pero honrado. Eso es una confusión tremenda, ¿sí? Porque nuestra ambición es ser ricos en el espíritu, ¿sí? Ricos en nuestra capacidad de dar. Si tú no tienes nada para dar realmente, eres muy pobre y posiblemente tengas muchas cosas, pero nada para dar. Eso es realmente la avaricia. Jorge, pero digamos que hasta qué punto conocer mis límites también me limita, porque obviamente todos queremos crecer. Genial esa pregunta, me encanta, Juan Carlos. Sí, claro, tú conoces tus límites para qué, no para confinarte en ellos, no para atraparte, sino para liberarlos, para expandirlos, para batir tu propio récord. Un secreto de la vida es ir hasta el límite y conocer ese límite para poder superarlo. Digamos que tú haces 10 kilómetros al día, al otro día estás feliz porque puedas hacer 10 kilómetros y 100 metros y has mejorado tu rendimiento. Te has superado. ¿A quién? Al otro. No, tú eres incomparable. Te has superado a ti mismo. Y cuando tú eres capaz de superarte a ti mismo, te expandes de una manera ordenada desde el centro. Pero cuando tú no superas tus propios límites desde adentro, sino desde la periferia y desde la comparación, desde los celos, desde la envidia, desde el exceso de posesividad, ¿sí? En ese momento, desde la ambición del poder, en ese momento, pues claro, superas tus propios límites destruyéndolos. En ese momento eres como una célula cancerosa, monstruosa,
que ha destruido su forma y su membrana celular y que invade otros espacios. Así que es una cosa que reconocemos, cuáles son nuestros propios límites para poder pero superarlos. conociéndolos, claro, para poder ir Al más que no allá. conoce sus límites, ¿cómo los va a superar? No, eso también es un asunto que se relaciona con la prudencia, es la capacidad de saber hasta dónde puedo ir. La mayoría de nuestros problemas, por ejemplo, de accidentes, son por imprudencia, ¿no? Los errores humanos son la causa de la mayor parte de los accidentes aéreos, de los accidentes automovilísticos. Y es cuando una persona, aunque tenga mucho conocimiento, porque frecuentemente son grandes expertos, ¿sí? Pero el ser experto y un conocedor no nos hace sabios. La sabiduría la da el sentido de los propios límites y a ese sentido de los propios límites la llamamos la prudencia. Es lo que yo denomino un temor sabio, ¿no? Porque el temor puede conducir al pánico por un lado, al terrorismo por otro lado. El temor te puede hacer temerario, pero el hecho de que seas temerario no te hace más valiente. Simplemente estás afirmando de una manera negativa y proactiva tu temor. Pero cuando tú tienes sentido de tus propios límites, tienes miedo de trascender tus propios límites, de ir más allá de los límites. Y entonces, cuando ese miedo es negativo, es decir, que no te sirve para crecer, lo que tú haces es que te contraes y te refugias en el territorio de la comodidad. Y ese territorio de la comodidad te lleva a trascender los límites de una manera anómala a través del poder, el tener, los sentidos, el placer, los seguros, todos aseguras la vida, pero la vida no se puede asegurar desde el territorio de la comodidad. Sin embargo, cuando tú tienes prudencia, que es el sentido de las correctas proporciones, el sentido común, el sentido de los propios límites, reconoces tus límites para poder expandirlo. Pero eso implica que tú no te vayas hacia la temeridad, ni te vayas hacia el pánico, sino que experimentes de una manera sabia el miedo. Yo no puedo ir más allá de estos límites porque pierdo mi seguridad y cuando los reconozco, los voy expandiendo lentamente y con prudencia a mi propio ritmo. Así que es la prudencia te evita la avaricia, el sentido de tus propios límites. Bueno, y tocas una palabra también interesante, es la prudencia, porque, bueno, en mi lectura creo yo que hay personas que también la llevan a un límite donde dicen, bueno, prudente es ahorrar muchísimo para el futuro. Prudencia es comprar unos seguros para garantizar que es que mis hijos van a tener la educación por el resto de su vida y casi 3 generaciones más. ¿Hasta qué punto la prudencia también es prudente? A ver, eso ya no es prudencia, ¿no? Eso es un exceso de control, es no aceptar la vulnerabilidad y la susceptibilidad en la vida. La palabra es la incertidumbre, ¿sí? Esta vida es incierta y nosotros hemos de saber vivir con una cierta dosis de incertidumbre. Las circunstancias actuales nos lo enseñaron. Yo tenía una agenda ya lista para todo el año, sí, estaba preparado, bueno, no para 20, 30 años, pero por lo menos para el año sí, pero resulta que esa agenda se vino abajo. Cosas que yo daba como absolutamente ciertas, de pronto la vida me demostró con su ley de la incertidumbre que nosotros no manejamos todos los factores, es decir, que no conocemos todas las variables, que no dependen de nosotros. Así que la vida no se puede asegurar. Yo compro un seguro de vida que me aseguran la muerte, sí, porque es que me lo pagan o se lo pagan a mi familia si me muero. Frecuentemente, y eso no es prudencia, es todo lo contrario, es hipotecar la vida y el presente en el futuro. Yo consagro este tiempo del presente, la vida, la presencia, de tal modo al futuro que vivo para el futuro, vivo para el porvenir y entonces me paso la vida, toda la vida, preparándome para vivir. ¿Y cuándo voy a vivir? Yo lo veo porque frecuentemente
en el lecho de la muerte, a la gente se le pregunta o le preguntamos de qué se arrepiente. Y la gente se arrepiente básicamente de lo que dejó de hacer. Pero lo que dejó de hacer no son cosas trascendentes, son cosas simples. Ir al cine, ver esta película, pasear por el parque, hacer este viaje, disfrutar la vida, vivir de una manera más sencilla, más elemental, menos programada, no consagrar todo el poder de vivir a las expectativas y entonces vivir de las expectativas. Yo me digo que nos perdemos la vida cuando primero vivimos programados y es lo que nos viene del pasado. Esta vida es muy dura, mijito, aquí hay que competir, hay que abrirse paso a dentellada limpia, porque el que no espabila, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces ya tú traes toda esa carga del pasado, de los pesos, de las dificultades, de los miedos congelados. Pero por otro lado está el mundo de las expectativas en el que también hipotecamos lo mejor de nuestra vida. Y si nosotros pudiéramos descubrir entre el pasado y el futuro el sentido común, la corriente de la mente superior, del alma, de nuestra presencia, y fluir desde la presencia, obviamente, encauzar la vida hacia el futuro. Pero si yo me encargo de congelarme en el futuro, voy a vivir en la avaricia porque voy a acumular y acumular y acumular para poder controlar un futuro incierto. El futuro es incierto. Ten lo necesario. Sí, yo estoy de acuerdo, garantiza hasta donde te sea posible la educación de los hijos, garantiza hasta donde sea posible la salud. Esto deberían ser temas del Estado en el mundo de hoy, desafortunadamente no lo son. No temas personales o temas privados que no deberían existir en ese sentido y que tú lo que garantices es poder florecer, poder realizarte creciendo desde el centro hacia la periferia y no desde la periferia, porque eso sí es muy peligroso. Bueno, Jorge, entonces retomando un poquito lo que estabas hablando y utilizando la frase que acabas de ponernos de ejemplo de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿tú crees que hay una carga generacional dentro de lo que estamos viviendo? Que de pronto, hoy lo dicen muchas personas, pues nuestros padres y nuestros abuelos decían, estudie mi hijo para que sea alguien. ¿Hay algo de una, que venga detrás para que nosotros percibamos las cosas de esta Claro, manera? claro, pero no es una carga, es una corriente que tú la puedes vivir como una carga o simplemente la puedes pasar a través de tu vida y renovarla y decir es una fuerza. Ellos lo vivieron, a ver si yo pienso en mi padre que nació casi que en la anterior pandemia, después de la Primera Guerra Mundial, que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, que le ha tocado vivir todas estas crisis y esas guerras, y que se muere ahora precisamente en el seno de la pandemia actual, pues mi padre es un hijo de la crisis, y como hijo de la crisis, él tiene que avisorar el futuro, lo tiene que prever, tiene que tratar de controlar, y además tiene un sueño maravilloso y es mi hijo, para que tú no sufras lo que yo he tenido que sufrir, para que tú no vivas lo que yo he tenido que vivir. Y casi que se pasó del otro lado, ¿no? Porque por el hecho de que no tuviera las dificultades que él tuvo, nos sobreprotegió y nuestros padres nos sobreprotegen. Y esa sobreprotección es una carga mucho más grande que los otros condicionamientos que vienen de su propia vida. Pero nosotros no vinimos a ser como nuestros padres, nosotros vivimos a superarlos, a trascenderlos, a vivir este momento de la historia de nuestra vida que es totalmente diferente de la que ellos vivieron. Entonces, ¿qué hacemos allí? Primero, no es una carga, ¿sí? Segundo, es una fuerza, porque la fuerza de la avaricia, la fuerza de la búsqueda de la seguridad a toda costa, la fuerza aún la del paternalismo, la fuerza a veces dictatorial en que se nos imponen unas normas porque son hijos de una vida muy dura, son hijos a veces de la guerra, de la violencia, son supervivientes extraordinarios. Esa fuerza es una fuerza.
ni positiva ni negativa. Tú le das la polaridad que tú quieras darle. Pero si tú haces de esto un conflicto generacional, lo que pasa es que te vas a desenraizar y vas a perder tu savia. Tú eres una planta que nace en el desierto. Pues bueno, tú tienes una semilla cuya vocación es el desierto. Las condiciones del desierto te han permitido nacer. Los otros nacen en la Amazonia, los otros al norte, al sur, los otros en tierra de estaciones, pero cada uno es como una plantita y uno no reniega de la tierra que le dio la vida, sino que uno precisamente nació de esa tierra para que la semilla manifestara el potencial del ser que nosotros somos. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cuál conflicto generacional? ¿No? Recoge la savia, recoge la energía, transmútala, asciende esa savia a tu corazón y desde adentro multiplica y expande su potencial. Ahí se acabó el lío generacional, porque claro, miramos hacia atrás y decimos esto es un conflicto generacional, el mismo que tú vas a tener con tus hijos y el que tus hijos van a tener con tus nietos y la historia es la misma. La ruptura existe si tú no aceptas con humildad y con sencillez y con gran amor y con infinita comprensión la vida, porque tú has recibido la vida de tu padre y de tu madre y esa vida tú la cualificas según tu necesidad. Así que allí nos encontramos otra cosa, ya no necesitamos, ya por lo que comprendemos, por lo que sabemos de la física cuántica, del universo no local, por este mundo sin fronteras, por haber recibido una herencia maravillosa. Mira, Juan Carlos, tú hoy vives 1000 veces mejor que Luis XIV, el rey de Francia. Es decir, tú tienes posibilidades infinitas, posibilidades que ellos nunca tuvieron. No quiere decir que vamos hacia atrás. Yo soy muy optimista. La humanidad va hacia adelante. Siempre hemos hecho atrocidades por lo que no tenemos de seres humanos. Nos hemos humanizado, pero es por ignorancia. Estamos naciendo a nuestra humanidad. Y si abrazamos esa humanidad que recibimos del pasado, pues también sería una maravilla. Entonces yo veo a mi abuelo y me imagino a mi abuelo arriando mulas, claro. Y él se demoraba para recorrer de Manizales a Bogotá muchas semanas. Pero yo me digo, si hoy yo me meto por internet y estoy recorriendo el mundo en segundos, yo he multiplicado e intensificado la vida de mi abuelo millones de veces, he acelerado el tiempo. Cuando mi abuelo tenía mi edad era un viejito, yo en este momento no solo no me siento viejo, sino que experimento la necesidad de recorrer el mundo, de beber de la vida, de aprender, de enseñar, de compartir. Pues él en ese momento estaba tal vez en su cama con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica por sus tabaquitos y con su artritis de la lluvia, el sol, la exposición al pantano, a los elementos, arriando sus mulas. Y entonces si yo hago la diferencia me digo, pero qué maravilla, pero si yo soy de la epigenética del abuelo, de toda su herencia, de su tenacidad, de su fuerza, en mí ha florecido ya no arriando mulas, sino de otra manera. Así que vamos cambiando. Ya se hubiera querido el abuelo soñarse así fuera de lejos, la vida que yo vivo habría sido inimaginable para él. Yo me imagino, Juanca, que tu vida es ya inimaginable para mí y no hablamos la de nuestro nieto, es totalmente diferente. Entonces, este es un proceso de expansión que es producto de ese deseo primitivo, de esa fuerza profunda de la vida, que si nosotros la viéramos en otra dimensión, la llamaríamos la fuerza del amor. Nada más, son modalidades del amor lo que mantiene la irradiación y la expansión de este universo y la cohesión de este universo. Así que descatastrofizar. La culpa no la tiene mamá, no la tiene el papá. Esto no es de irse a hacer un psicoanálisis para echarle la culpa siempre a la mamá y no tener la solución. Esto es de asumirnos de todo corazón, con todo nuestro potencial y tener el deseo
deseo profundo, pero desde el corazón, el deseo más noble del corazón, de expandirnos desde adentro. Y cuando así lo hacemos, ya no estamos en el mundo de la ambición que nos lleva a la avaricia, a la corrupción, a la invasividad, a la posesividad de la violencia, sino que estamos en el mundo de la sana expansión de nuestra humanidad desde el centro. Cuando así nos expandimos sanamente, reconociendo nuestros límites para superarlos, estamos expandiendo nuestro mundo, el de nuestra familia, el de nuestras sociedades y obviamente el de nuestra humanidad, pero no solo el de nuestra humanidad, sino que estamos expandiendo esa conciencia maravillosa de los reinos de la naturaleza que van ascendiendo a través de nosotros hacia esa quinta esencia en la que todos estamos contenidos, que es el reino débico o el reino angélico o el reino del alma o el reino espiritual. Tiene muchos nombres, o el campo cuántico, la conciencia no local, o el Dios omnipresente y ubicuitario, pues lo podríamos llamar de muchas maneras, pero yo diría, mire, este asunto del entrelazamiento cuántico es el mismo asunto del amor, nada más. Todos estamos conectados. Bueno, Jorge, muchas gracias por esa respuesta. Te tengo una pregunta adicional antes de que cerremos este tema tan interesante y es, todas las crisis son oportunidades de crecimiento o de aprendizaje, pero obviamente depende de la manera como se aproveche, ¿cierto? Habrá quienes lo hagan de manera muy positiva y personas que lo hagan de una manera negativa. ¿Tú cómo ves en este momento la humanidad? ¿Cómo crees que se va a aprovechar esta pandemia? A ver, yo quiero mucho a la humanidad, realmente yo no soy tan crítico. Hace relativamente poco tiempo estábamos en el mundo de Atila y los unos de los asaltantes de caminos, pasamos a través del esclavismo, pasamos por el feudalismo, nos metimos en el capitalismo salvaje, avanzamos a través de las socialdemocracias, estamos construyendo sistemas de síntesis, somos un poquito capitalistas, un poquito socialistas, un poquito individualistas, un poquito solidarios, digamos, que la humanidad es una gran alquimia y dentro de la humanidad hay muchos tipos de desarrollo. Si nos vamos a Finlandia y a Suecia, a los países nórdicos, nos encontramos modelos de cultura, de relaciones humanas y de civilización. Obviamente, si nos venimos a Colombia, nos vamos a Chile o Argentina, nos metemos en el África profunda, nos encontramos otras modalidades de desarrollo y no son superiores o inferiores, sino que entre este gran arco iris planetario, entre este tejido de la diversidad, nosotros tenemos esa pluralidad, esa multiplicidad cultural y étnica que embellece nuestra tierra. Así que yo veo un norte más o menos intelectual, frío, mental. Yo veo un sur que es todo corazón. Yo veo un hemisferio oriental y un hemisferio occidental, el uno más místico, el otro más científico, pero todo eso se va revolviendo, se va disolviendo y en esa alquimia nosotros vamos surgiendo, se va haciendo aleaciones de razas, sistemas políticos, educativos, culturas, y de pronto vamos emergiendo. Yo no sé a dónde vamos a emerger, no sabemos, porque dentro de las leyes del caos, si estamos en un vórtice caótico, en una gran crisis, una de las leyes mayores es la emergencia. Pero la clave de la emergencia, no solo por la urgencia, sino porque estamos emergiendo a un nuevo mundo, es que no sabemos lo que va a resultar. En todo caso, lo que va a resultar es mejor. Yo comparo esto con la caverna de Platón. La gente está ya metida en una caverna con unos hachones mirando sombras y viendo el mundo de las sombras y confunde eso con la realidad. Pero de pronto salimos de la cueva de la caverna, salimos de lo que no somos y descubrimos el infinito potencial humano. Y distinguimos y descubrimos que el hombre no estaba separado en la naturaleza. Es lo que está ocurriendo en este momento, que cuenta el microbioma, que cuentan las bacterias, las ballenas, los delfines, las fieras, las especies, la diversidad de la vida, que ellos hacen parte de nosotros y en este proceso maravilloso de sensibilización,
en que estamos reconociendo nuestra ecología, no solo la ecología externa, sino la ecología humana. Vamos a nacer a una nueva humanidad. Por eso yo soy supremamente optimista. Y obviamente va a haber una concepción desde la izquierda, otras de la derecha, unos los catastrofistas, otros los optimistas. Bueno, bienvenidas todas esas versiones porque hace parte de nuestro modo de ver. No lo estamos resolviendo solo individualmente, cada quien lo resuelve en sí mismo y aprovecha la crisis o la desaprovecha, porque es que una crisis nos lleva para arriba o nos lleva para abajo. Eso depende de nosotros. Y yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas muy bonitas y muy útiles para generar una nueva humanidad, para generar una nueva cultura de relaciones humanas, para cultivar una nueva tierra. Bueno, qué interesante, Jorge. Muchísimas gracias por tu compañía, Con mucho por todo cariño. lo que nos estás contando y espero que nos veamos más adelante nuevamente. Claro, nos vamos a ver. A mí es que me encanta que conversemos.